La guerra, a lo largo de la historia, no se ha librado únicamente con la fuerza bruta, la estrategia militar o la superioridad numérica. Un elemento tan antiguo como el conflicto mismo es la guerra psicológica, la manipulación de la mente del enemigo para desmoralizarlo, inducir el pánico y romper su voluntad de luchar. En la Edad Media, un período a menudo romantizado pero de una brutalidad cruda, algunos ejércitos llevaron esta táctica a un nivel visual y aterrador. Los soldados se disfrazaron de monstruos y figuras terroríficas para asustar al enemigo, buscando una ventaja psicológica crucial que pudiera decidir el curso de la batalla. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Aunque la imaginería popular pueda asociar esto con los pueblos bárbaros o las leyendas oscuras, la realidad es que el uso de indumentaria y símbolos intimidantes era una estrategia reconocida, aunque no universalmente documentada con lujo de detalles, en un mundo donde el miedo a lo desconocido y lo sobrenatural era una fuerza poderosa. La Edad Media fue una época profundamente religiosa y supersticiosa. Las creencias en demonios, bestias míticas, apariciones fantasmales y la ira divina eran parte integral de la cosmovisión de la gente común y de los guerreros por igual. La moral en el campo de batalla podía ser tan volátil como el clima. Un presagio ominoso, un grito inusual o una visión aterradora podían desatar el pánico y provocar una retirada desordenada. En este ambiente, la idea de utilizar el terror visual para desestabilizar al enemigo era una estrategia astuta y potencialmente devastadora. Para entender por qué los disfraces de monstruos tendrían un impacto, debemos considerar la psicología del soldado medieval. La mayoría no eran profesionales en el sentido moderno, sino campesinos reclutados, vasallos feudales o milicianos, con un fuerte arraigo en las creencias populares. La visión de una figura demoníaca o bestial cargando hacia ellos no era solo la de un adversario humano. Podía ser interpretada como un presagio, una maldición o incluso la manifestación de fuerzas infernales. Además del miedo a lo sobrenatural, la guerra medieval ya era un espectáculo aterrador por sí misma. Las batallas eran encuentros caóticos y sangrientos, cuerpo a cuerpo, donde la visión de la sangre, los gritos de los moribundos y el constante peligro de muerte inminente ya eran psicológicamente agotadores. Añadir un elemento visual que amplificara ese terror, que rompiera la familiaridad de ver a otro ser humano, podía ser el catalizador para que el pánico se apoderara de las filas enemigas. Los elementos clave que buscaban explotar estas tácticas psicológicas eran: un soldado espera ver a otro soldado, armado y con armadura. Ver una figura que desafía la forma humana, con cuernos, pieles extrañas, rostros deformados o atuendos grotescos, podía generar una disonancia cognitiva inmediata que sembrara la confusión y el temor. En una era donde las historias de demonios y criaturas malignas eran omnipresentes, un disfraz que emulara a tales seres podía ser interpretado no como un simple atuendo, sino como una encarnación de fuerzas malignas, lo que añadía una capa de terror existencial a la confrontación. Los disfraces a menudo se combinaban con gritos inhumanos, sonidos guturales o el uso de instrumentos ruidosos y desafinados para crear una cacofonía que abrumara los sentidos del enemigo. Al disfrazarse de monstruos, los soldados dejaban de ser vistos como hombres y se transformaban en entidades terroríficas, lo que facilitaba al agresor superar cualquier reticencia moral y, al mismo tiempo, desmoralizaba al defensor. Si bien la imagen de ejércitos enteros disfrazados de demonios puede ser una exageración popular, existen indicios y relatos históricos que apoyan el uso de elementos terroríficos en el vestuario militar y en las tácticas de guerra psicológica durante la Edad Media y periodos adyacentes. Quizás uno de los ejemplos más famosos de guerreros que buscaban intimidar visualmente al enemigo son los vikingos. Aunque no se disfrazaban de monstruos en el sentido literal, la descripción de los berserkers, guerreros que luchaban en un frenesí de ira, a menudo sin armadura, con pieles de oso o lobo, sugiere un elemento de terror ritual. Su aspecto salvaje, sus gritos y su aparente invulnerabilidad al dolor debieron ser aterradores. Las sagas nórdicas los describen como si estuvieran poseídos, y la visión de estos guerreros desquiciados cargando contra las filas enemigas sin duda sembraba el pánico. Las pieles de animales no solo eran prácticas, sino que también otorgaban una ferocidad simbólica. Algunas culturas emplearon a guerreros que por su origen o su rol eran presentados de manera intimidante. Los mamelucos, guerreros esclavos de élite en el mundo islámico, o los genízaros otomanos, eran temidos no solo por su habilidad,
sino por su disciplina y su apariencia exótica que los distinguía del enemigo común. Aunque no eran monstruos, su sola presencia podía tener un efecto desmoralizador. Dale like, suscríbete y comparte. El uso de máscaras o pintura corporal para intimidar es una práctica ancestral en muchas culturas guerreras, desde los pueblos tribales africanos y americanos hasta los celtas y pictos. En Europa, aunque no generalizado, es concebible que unidades específicas o guerreros individuales de élite adoptaran máscaras grotescas o pintura para ocasiones especiales, como asaltos a castillos o escaramuzas nocturnas, donde el impacto visual sería maximizado por la oscuridad o el efecto sorpresa. Las máscaras de animales o de figuras demoníacas no eran raras en el folclore y las representaciones artísticas de la época, por lo que su aparición en el campo de batalla sería impactante. Si bien los disfraces completos pueden ser anecdóticos, el uso de estandartes, escudos y vestimentas con imágenes terroríficas era común. Los dragones, lobos, grifos y otras criaturas míticas, así como símbolos de la muerte y el caos, adornaban las banderas y los escudos para infundir miedo en el enemigo y valentía en las propias tropas. Las armaduras a menudo incluían elementos decorativos intimidantes, como crestas con formas de bestias o cascos con rostros amenazantes. Esto ya es una forma de disfraz a nivel simbólico. En los asedios, la guerra psicológica era fundamental. Los sitiadores a menudo utilizaban tácticas para aterrorizar a los defensores, como exhibir cabezas empaladas, arrojar cadáveres enfermos al interior del castillo o hacer ruidos y cantos aterradores durante la noche. Aunque no directamente disfraces de monstruos, la creación de un ambiente de terror psicológico era un objetivo claro. Es concebible que figuras disfrazadas pudieran haber sido utilizadas en incursiones o en demostraciones a las afueras de los muros para amplificar este efecto. La razón por la que no hay una abundancia de crónicas medievales que detallen la batalla donde los soldados lucharon disfrazados de monstruos radica en varios factores. Muchas de estas tácticas, si ocurrieron, pudieron haber sido parte de la tradición oral de los campamentos militares, anécdotas contadas de boca en boca que no siempre llegaron a los registros escritos de los cronistas monásticos o de la corte, quienes se enfocaban más en los grandes eventos, los líderes y las tácticas honorables de la guerra. Para algunos cronistas, especialmente aquellos de corte noble o clerical, el uso de disfraces salvajes o demoníacos podría haber sido considerado indigno o bárbaro, y por lo tanto, no digno de ser registrado en detalle. Los relatos históricos a menudo se centraban en la formación, la caballería, el valor individual y las estrategias más convencionales. Los elementos de guerra psicológica, aunque presentes, podían ser vistos como detalles menores o incidentes aislados. Algunas ilustraciones medievales muestran a demonios o figuras grotescas en contextos de batalla o asedio. Es posible que estas representaciones fueran más simbólicas de la maldad o la barbarie del enemigo que descripciones literales de sus disfraces. A pesar de la escasez de pruebas concluyentes de ejércitos masivamente disfrazados, la lógica de la guerra psicológica y las supersticiones de la época hacen que la idea sea plausible para casos específicos o unidades de élite. La inversión en tales tácticas, aunque pudiera parecer trivial, podía ser decisiva en una era donde la moral podía quebrarse con un rumor o una visión aterradora. El uso de disfraces terroríficos, ya sea literal o simbólico, tuvo un objetivo claro: la ruptura de la cohesión del enemigo. Una vez que el miedo se apoderaba de un ejército, la disciplina se desintegraba, las formaciones se rompían y la voluntad de luchar desaparecía. Un ejército en pánico era un ejército derrotado, incluso si aún no había sufrido bajas significativas. Esta táctica, aunque no siempre con disfraces literales de monstruos, ha persistido a lo largo de la historia militar en diversas formas. Los gritos de guerra han sido utilizados desde los pueblos antiguos hasta los ejércitos modernos, buscando infundir valor en las propias tropas y sembrar el temor en el enemigo. La propaganda de guerra juega un papel crucial al deshumanizar al adversario, presentándolo como una amenaza monstruosa o demoníaca. Esta estrategia es constante y se utiliza para justificar la violencia y motivar a las propias fuerzas. En la actualidad, la intimidación visual se manifiesta de manera diferente. Aunque no se disfrazan de monstruos, las tropas de operaciones especiales modernas adoptan vestimenta oscura, emplean equipo especializado y proyectan una presencia imponente para intimidar psicológicamente a sus adversarios. Además,
El uso del sonido se ha convertido en un elemento clave en la guerra moderna. Las sirenas de ataque aéreo, el rugido de los tanques y el estruendo de los bombarderos están diseñados no solo para alertar a las tropas, sino también para aterrorizar a quienes se encuentran en el campo de batalla. Estas tácticas reflejan una continua evolución en la forma en que se busca dominar psicológicamente al enemigo, manteniendo viva la esencia del miedo que han empleado las civilizaciones a lo largo del tiempo. La batalla donde los soldados lucharon disfrazados de monstruos es, en esencia, una historia sobre el poder del miedo como arma. Nos recuerda que la guerra no es solo un enfrentamiento físico, sino también una lucha por la mente y el espíritu. En la Edad Media, un período imbuido de fe y superstición, la línea entre la realidad y lo sobrenatural era a menudo difusa. Un guerrero que aparecía desde la neblina del campo de batalla, no como un hombre, sino como una criatura de pesadilla, podía ser un adversario mucho más devastador que 1000 espadas. Aunque las crónicas no ofrezcan descripciones detalladas de legiones de hombres ataviados como gárgolas o demonios, la semilla de esta idea reside en la lógica de la guerra psicológica de la época. Los vikingos con sus pieles de bestia, los estandartes con dragones que bailaban en el viento, los gritos guturales en la oscuridad de un asedio, todos estos eran elementos que buscaban la misma respuesta primordial. La historia del soldado monstruo es un testimonio de la creatividad brutal de la guerra y la comprensión temprana de que el arma más potente no siempre es la que mata, sino la que quiebra la voluntad de vivir y luchar del enemigo. Es un eco lejano de un tiempo en que el terror se vestía de pieles y máscaras, y el campo de batalla se convertía en un escenario para la pesadilla, todo para asegurar la victoria. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.